Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu canal favorito de medicina. Te habla Claudio Rashid, estudiante de sexto semestre de la carrera de medicina en la Universidad Cristiana de Bolivia. Y bienvenido a una nueva revisión de MedReview. En esta ocasión vamos a hablar de una enfermedad, de una patología respiratoria infecciosa muy importante, sobre todo en pacientes pediátricos, la bronquiolitis. Para abordar este tema, he usado como bibliografía el libro Fisiopatología de Port, en su 10ª edición. Y antes de adentrarnos a esta enfermedad infecciosa como lo es la bronquiolitis, tenemos que entender primero por qué las enfermedades respiratorias son tan importantes en el paciente pediátrico. Vamos a ver que el 50% de las afecciones que tiene un paciente pediátrico menor a 5 años son de tipo respiratoria, al igual que el 30% en pacientes de 5 a 12 años. La causa de esta importancia de las patologías pulmonares en el paciente pediátrico la podemos entender si regresamos al desarrollo embriológico de los pulmones. El desarrollo pulmonar va a ser diferente del desarrollo de otros sistemas, en tanto que la mayoría de sistemas a las 25 semanas de gestación ya son compatibles con la vida extrauterina, al menos de manera fisiológica, mientras que los pulmones se toman un poquito más de tiempo. Específicamente, los pulmones demoran entre 25 y 28 semanas para tener la suficiente cantidad de sacos terminales como para permitir la supervivencia. También, en este periodo, se forman o comienzan a funcionar los neumocitos tipo 2, y con ello comienza la secreción de surfactante, que recordemos, el surfactante es esa sustancia que secretan los neumocitos tipo 2 para mantener la tensión superficial en los alvéolos. Esta tensión superficial es la que impide que los alvéolos se colapsen durante la expiración. Por ello, son tan importantes. Y si se dan cuenta, apenas entre la semana 25 y 28 comenzamos a producirlo. Pero eso no significa que a la semana 28 vamos a tener suficiente cantidad de surfactante. Apenas comenzamos a producirlo, lo que significa que se necesita un tiempo más como para tener una cantidad suficiente de surfactante. Y este va a ser un factor importante. ¿Por qué? Porque la inmadurez pulmonar, o sea, la inmadurez pulmonar que tienen pacientes prematuros, es la principal causa de morbimortalidad en estos pacientes. O sea, que la principal causa por la cual los pacientes prematuros se enferman y mueren viene a ser por la inmadurez pulmonar. Además, hay que recordar que el pulmón va a tener 5 periodos embrionarios. El periodo embrionario, el periodo pseudoglandular y el periodo canalicular van a trabajar conjuntamente para formar las vías respiratorias, mientras que el periodo sacular y alveolar van a formar las zonas de hematosis. Y estos últimos 2 periodos en concreto son bastante largos. Vean que el periodo sacular dura desde la semana 24 de gestación hasta el nacimiento, mientras que el periodo alveolar dura desde la semana 36, casi en el nacimiento, hasta los 8 años de nacido. Entonces, dura bastante tiempo. Y esto nos quiere decir que los alvéolos se siguen formando en número hasta los 8 años. Específicamente, un adulto como tú o yo, tenemos 300 millones de alvéolos, aproximadamente. Pero un recién nacido tiene 20 a 50 millones de alvéolos, lo que viene a ser una sexta o una octava parte de los alvéolos que tiene un paciente adulto. Esto significa que los pacientes pediátricos van a tener, sobre todo los pacientes pediátricos menores a 8 años, van a tener un menor número de alvéolos. Y esta es una de las razones por las cuales las enfermedades respiratorias son importantes en pacientes pediátricos. ¿Cuál es la segunda? La segunda es que las vías respiratorias tienen un menor volumen, un menor diámetro. Y en este caso, como la bronquiolitis afecta a los bronquiolos respiratorios, o más bien los bronquiolos en general del paciente pediátrico, van a tener un menor diámetro. Entonces, un menor diámetro y un menor número de alvéolos son factores que predisponen a que esta patología sea importante en pacientes pediátricos y no tan importantes en pacientes adultos.
Y ya vamos a ver que como tal la bronquiolitis en pacientes adultos no es solo una enfermedad infecciosa, sino que tiene muchas otras causas, se clasifica de otra manera. En esta ocasión vamos a hablar solamente de la bronquiolitis en pacientes pediátricos. Muy bien, entonces vamos a ver que estas razones que les he dado es el por qué las infecciones, sobre todo las infecciones de tracto respiratorio alto, en un paciente adulto pueden producir solamente dolor de garganta y ronquera, y esa misma infección que al paciente adulto solo le produjo dolor de garganta y ronquera, puede producir en un paciente pediátrico obstrucciones graves. Entonces, las infecciones respiratorias en los niños, bueno, al igual en los adultos, pero en los niños, van a clasificarse en infecciones de vía respiratoria superior e infecciones de vía respiratoria inferior. Las infecciones de vía respiratoria superior van a ser la laringotraqueobronquitis vírica, también llamada croup, la traqueitis bacteriana y la epiglotitis. La primera de esta lista es la más frecuente y generalmente es benigna, ¿ok? La laringotraqueobronquitis o el croup viral. La traqueitis bacteriana es bastante poco frecuente y suele darse en niños con muchas infecciones respiratorias víricas. Y la epiglotitis es de rápida evolución y suele asociarse a un riesgo de mortalidad importante, ya que produce asfixia. Entonces, una vez abordadas por encima estas infecciones de vía respiratoria superior, nos metemos a nuestro tema. La infección de vía respiratoria inferior por excelencia en el paciente pediátrico, que es la bronquiolitis. La bronquiolitis la podemos definir de dos formas. La podemos definir como una enfermedad infecciosa en el paciente pediátrico que produce obstrucción de los bronquiolos. Es una enfermedad infecciosa que produce inflamación de los bronquiolos y también obstrucción de los bronquiolos, ¿ok? Quédense con eso. Otra forma de definirla es que suele ser, es la primera causa de sibilancia en pacientes de 1 año. O sea, hasta el primer año de edad, la bronquiolitis es la primera causa de sibilancias en el paciente pediátrico menor a 1 año. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la bronquiolitis va a ser una enfermedad que va a tener una manifestación aguda y es producto, o el principal agente etiológico, es el virus sincitial respiratorio. Digo el principal porque produce esta enfermedad hasta en el 65-85% de los casos. Otros agentes podemos tener víricos, el parainfluenza 3, sobre todo el 3, ya que el tipo 1 y 2 producen otro tipo de patología, generalmente. Los adenovirus, también tenemos los rinovirus, que no los anoté acá, los coronavirus, que tampoco los he anotado, y una etiología bacteriana puede ser por los micoplasmas, aunque esto es muy poco frecuente, pero también puede darse. Entonces, principal agente etiológico, el virus sincitial respiratorio. Ya lo hemos mencionado, pero la bronquiolitis produce obstrucción de las vías respiratorias pequeñas. Produce necrosis de esas células que revisten la mucosa respiratoria inferior, específicamente la de los bronquiolos. Vamos a ver que es una patología que se produce prevalentemente en menores de 2 años y su pico de mayor prevalencia, o de más bien de mayor incidencia, es entre los 3 a los 6 meses. ¿Ok? Los 3 a los 6 meses de edad es cuando más se produce esta patología. Y suele ser de origen familiar. Eso significa que los niños suelen adquirir esta patología por medio de sus padres. Vamos a ver que los adultos y los niños mayores a 2 años no presentan este cuadro de bronquiolitis. Al menos no de bronquiolitis infecciosa por virus sincitial respiratorio. Sí tienen otro tipo de bronquiolitis que no vamos a abordar en esta ocasión. ¿Ok? Y bueno, ellos también suelen tolerar el edema bronquiolar. Por eso no se produce el cuadro como tal. Muy bien. Entonces, para entender lo que es la bronquiolitis, vamos a meternos a la fisiopatología. Aquí estamos viendo un bronquiolo. Vamos a recordar
que las vías respiratorias, primero que nada, se clasifican entre superiores e inferiores, divididas por la epiglotis, que estaría acá. Bajando tenemos, primero a la laringe, luego tenemos a la tráquea, tenemos a los bronquios principales, tenemos a los bronquios secundarios, a los bronquios terciarios y finalmente tenemos a los bronquiolos, que van a ir disminuyendo su diámetro hasta llegar a los bronquiolos terminales y a los bronquiolos respiratorios. Y va a ser a nivel de estos bronquiolos que se produce la obstrucción. ¿Y por qué se produce esta obstrucción? Vean que la obstrucción va a estar en los bronquiolos que llegan finalmente a los alvéolos, ¿ok? A los sacos alveolares. Muy bien. Entonces, vamos a ver la fisiopatología de esta bronquiolitis. Aquí tenemos las 3 capas de los bronquiolos, la mucosa, la muscular y la adventicia. Recordemos que los bronquiolos, a diferencia de los bronquios, no tienen ni cartílago ni glándulas mucosas. Y vamos a ver que la fisiopatología se produce de esta manera. El virus sincitial respiratorio va a ingresar y va a infectar a las células de la mucosa de los bronquiolos y se va a reproducir, como siempre hacen los virus, y va a infectar a las células adyacentes. En este proceso, los virus van a producir citólisis, o sea, van a destruir a las células una vez que ya la han infectado y se han reproducido dentro de ella. Y esta muerte celular va a terminar liberando sustancias que van a alertar al tejido de que algo está sucediendo. Va a liberar citocinas. Estas citocinas, que son principalmente la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa, van a llamar a las células inflamatorias a la zona. Primero que nada, pues van a producir un edema de la zona, o sea, todo el tejido se va a congestionar, como pueden ver aquí. Este bronquiolo está lleno de sangre porque los vasos sanguíneos se han dilatado. Y esa dilatación que tienen los vasos, también un aumento de la permeabilidad que tienen los vasos capilares de esa zona, permite el espacio suficiente como para que los leucocitos puedan salir y puedan ayudar a la respuesta inmune en esa zona infectada. Eso explicaría el color rojizo y la hinchazón que tenemos en este bronquiolo. El edema, el aumento de la permeabilidad capilar en muchos capilares que tenemos acá, produce ese aumento, ese inicial grosor que tiene el bronquiolo. Y vemos que evidentemente este grosor que tiene el bronquiolo aumentado va a contribuir a la obstrucción, ¿ok? Va a contribuir a que se apriete más la luz del bronquiolo. Esto es apenas el inicio. Se produce el edema y se produce un aumento de la permeabilidad capilar. Ese aumento de la permeabilidad capilar, que en realidad es lo que produce el edema, permite la diapedesis. Y con la diapedesis, pues tenemos la salida de leucocitos. Primero que nada, sabemos que salen los neutrófilos, salen los macrófagos y salen linfocitos, ya que se trata de una respuesta viral. Estos, sobre todo los neutrófilos, van a producir proteasas que van a terminar también destruyendo a las células infectadas por virus y van a aumentar todavía más ese edema. Además de esto, las citocinas inflamatorias también van a estimular a las células caliciformes, que son estas que ven acá. Recuerden que la mucosa respiratoria tiene estas células caliciformes que producen mucina, producen el moco de la vía respiratoria. Y la inflamación va a estimular a estas células para que produzcan mucho más moco del que suelen producir normalmente. Entonces ahora tenemos 2 factores que van a ayudar a esa constricción. Primero que nada, el edema y el moco, que va a estar aumentado. Además de esto, la propia liberación de citocinas, sobre todo de sustancias como la histamina o los leucotrienos, van a producir una broncoconstricción. Van a producir que la pared de los bronquiolos, en específico que la muscular de estos bronquiolos, que estas células musculares lisas se contraigan y así se contraiga también la pared bronquiolar.
Entonces produce broncoconstricción. Y ahí tenemos los 3 factores que me ha producido esta infección vírica y que terminan disminuyendo el diámetro de la luz del bronquiolo. El edema, la mayor producción de moco y una broncoconstricción por la histamina y los leucotrienos. Son estos 3 factores lo que van a disminuir la luz del bronquiolo. Pero en el caso de la bronquiolitis, esta disminución de la luz, esta constricción, esta obstrucción, se produce principalmente durante la expiración, ya que de manera normal, cuando nosotros luego de inspirar, expiramos, los bronquiolos van a contraerse. Las vías respiratorias se contraen para permitir la salida del aire con mayor facilidad. Eso sucede de manera fisiológica en nuestro cuerpo. Y como ya tenemos acá un edema, como ya tenemos una broncoconstricción y además tenemos una secreción aumentada de moco, durante la expiración, este paciente pediátrico, menor muchas veces de 3 a 6 meses, va a tener una obstrucción completa de sus bronquiolos, lo que no va a permitir la salida de aire. Y como no se permite la salida de aire, entonces vamos a tener una hiperinsuflación pulmonar. Si le hiciéramos una radiografía de tórax a este niño, veríamos que las costillas van a estar horizontalizadas, que es un signo de hiperinsuflación pulmonar. Tendría el diafragma distendido, bastante distendido. Y además de eso, veríamos a las zonas aéreas que tendrían ese acúmulo de aire, ese atrapamiento aéreo. Muy bien, entonces, aquí ya hemos visto cómo se produce la bronquiolitis y qué es lo que produce esa obstrucción a nivel del bronquiolo. Muy bien, ahora vamos a seguir viendo otras características de esta enfermedad. Ya hemos visto que produce obstrucción en vías respiratorias pequeñas, en este caso en los bronquiolos. Produce necrosis, o que es lo mismo que la citólisis, que les he mencionado. Básicamente es la muerte de las células que revisten esta mucosa. Estimula la mayor secreción de moco, produce broncoconstricción, etc. Esa broncoconstricción produce una inspiración dificultosa, pero principalmente produce una expiración dificultosa. Y ustedes me dirán, bueno, yo no puedo sacar aire de manera correcta, pero sí puedo meter de manera correcta, ¿cierto? No, porque si yo no puedo sacar aire, se produce un acúmulo, un atrapamiento aéreo. Eso significa que aquí yo voy a tener aire que no va a estar saliendo. Y si ese aire no está saliendo, entonces me aumenta un espacio que lo podemos llamar, aumenta el espacio muerto fisiológico, o sea, aumenta un espacio que no va a estar produciendo un intercambio de aire. Yo voy a tener aire acá atrapado, pero que no se está intercambiando con el medio externo. Y entonces tengo aire que no se está oxigenando. O sea, es un aire inútil, porque aquí hay una obstrucción, y entonces el aire que hay en esta zona, pues no se está intercambiando. ¿Se entiende? Yo estoy interrumpiendo el intercambio gaseoso. Yo estoy interrumpiendo la hematosis. Y entonces estoy produciendo una alteración en la difusión-perfusión normal de los pulmones. Eso es lo que sucede en la bronquiolitis. Muy bien. Y entonces, como no puedo expirar, tampoco puedo meter la cantidad de aire correcta. Estoy disminuyendo mi volumen residual. Estoy disminuyendo mi capacidad para intercambiar los gases de manera normal. Bueno, vamos a ver que esta infección de vía respiratoria en el paciente pediátrico normalmente comienza con mucha congestión nasal. El paciente va a tener un antecedente de vía respiratoria superior, que como les digo va a cursar pues con principalmente congestión nasal, que es el principal síntoma de una infección de vía respiratoria superior. Y bueno, va a tener síntomas durante varios días que puede cursar con fiebre y pérdida de apetito. Pero vamos a hablar de los síntomas más característicos, que en estos apuntes yo tengo muchas cosas, pero les voy a resaltar lo más importante. ¿Cuáles son los síntomas que tiene un paciente con bronquiolitis? Este pacientito va a tener tos,
con sibilancias. Eso es importante. Recuerden que la bronquiolitis es la causa principal de sibilancias. ¿Por qué se producen las sibilancias? Las sibilancias se producen porque tenemos un estrechamiento de la pared de los bronquiolos. Y como estamos estrechando, cuando el aire esté saliendo, va a producir ese sonido, ese silbido que es característico en las sibilancias. Entonces vamos a poder auscultar sibilancias. Pero no solamente eso, también vamos a poder auscultar crepitantes. Y tú dirás, ¿pero por qué crepitantes? O más bien subcrepitantes. Algunas guías también dicen crepitantes, pero bueno, ¿por qué podemos auscultar subcrepitantes si no es una neumonía? Bueno, no vamos a auscultar crepitantes porque, o más bien vamos a auscultar crepitantes porque esta propia obstrucción que tenemos acá va a terminar colapsando a los bronquiolos muchas veces. Van a obstruirse por completo. Miren este bronquiolo. Está chocando pared con pared. ¿Se entiende? Y ese colapso de los bronquiolos, cuando estos se abran, va a producir ese ruido característico en burbuja, que son los crépitos. Entonces, por eso es que la bronquiolitis puede cursar. Y cursa muchas veces con subcrepitantes. Y a veces también con crepitantes. Estas sibilancias, estos sonidos respiratorios característicos, van a depender del grado de obstrucción, ya que ambos son producto de la obstrucción de los bronquiolos. O sea, tanto las sibilancias como los crepitantes son producto de esa obstrucción bronquiolar. Entonces, mientras más obstruido tengo los bronquiolos, más manifestación tengo de las sibilancias y los crepitantes. En un inicio puede ser que no tenía tan obstruido mis bronquiolos, y entonces las sibilancias no se escuchan tanto, solo se escuchan si acerco el fonendoscopio y se escuchan bajito. Pero a medida que aumenta esta obstrucción, es probable que yo escuche esas sibilancias hasta a distancia. Entonces aumenta mucho más la sonoridad de esta sibilancia y también de este subcrepitante. Vamos a ver que esta patología va a cursar con una dificultad respiratoria que es gradual y, como les digo, va a estar caracterizada por esta tos, por estas sibilancias y por estos crepitantes, que son signos claros. Además, como sabemos que esta patología interrumpe esa hematosis, interrumpe ese intercambio gaseoso, entonces puede cursar también con disnea, va a producir disnea, va a producir irritabilidad en el niño, que es un signo característico, va a producir, además de esta irritabilidad, el niño no va a querer comer, va a producir atrapamiento aéreo, ya que, como hemos visto, en la zona distal a la obstrucción, el aire va a atraparse, va a acumularse y no va a intercambiarse como debería. Vamos a tener problemas en la inspiración, ya lo hemos visto. Vamos a tener taquipnea, ya que el niño, al no poder respirar bien, va a intentar compensar esa falta de intercambio gaseoso, esa falta de oxígeno que se produce generalmente, con un aumento de la frecuencia respiratoria. Entonces, esas son las características principales de esta patología. Si hablamos de la clínica específicamente, vamos a recalcar la tos, vamos a recalcar de manera especial las sibilancias y los subcrepitantes. Pero también al examen físico pueden hacerse evidentes algunos signos de dificultad respiratoria. Por ejemplo, es común en estos pacientes que se produzca un tiraje intercostal, una retracción marcada de los músculos intercostales y también así de los músculos supraexternales. Entonces vamos a tener un tiraje intercostal y supraesternal que va a hablarnos de una dificultad respiratoria y de un esfuerzo respiratorio. Muy bien. Vamos a ver que, bueno, pues esa dificultad en el intercambio gaseoso va a producirme la disnea, la taquipnea y también va a producirme hipoxemia en muchos casos. Y de hecho, en los casos graves, no solo hipoxemia, sino también hipercapnia, un aumento del dióxido de carbono acumulado en esos sacos alveolares y, por tanto, pues una situación de acidosis respiratoria en el recién nacido, en el pediátrico, perdón. Que bueno, esa acidosis respiratoria también va a exacerbar
esos síntomas de dificultad respiratoria y esa taquipnea. Muy bien. Podemos mencionar que la fase aguda de esta patología se produce principalmente a las 48 y 72 horas. Es el pico agudo máximo de los síntomas. Y luego se produce generalmente la recuperación. Sobre todo en el 90% de los casos, esta enfermedad es totalmente autoilimitadas. O sea, se limita solita, desaparece solita y no produce más problemas. Pero en algunos casos puede producir cianosis, palidez, desánimo o una disminución o incluso una ausencia de los ruidos respiratorios. Pueden ser significativos para detectar una insuficiencia respiratoria inminente. Entonces allí el médico debe alertarse. Sobre todo el médico debe alertarse si ve que el niño no tiene ganas de comer, si está apático, si no está llorando, sin embargo está quieto, se lo ve que tiene un aleteo nasal. Ese también es un signo importante, el aleteo nasal. Se ve que tiene tiraje intercostal y supraesternal. Obviamente, si ves al niño con cianosis, ya sea cianosis en los labios y la lengua o generalizada, entonces se tiene que intervenir, porque el paciente pediátrico también puede tener factores de riesgo que aumenten la morbilidad de la bronquiolitis, como por ejemplo el paciente puede tener una displasia broncopulmonar. Ese es un importante factor de morbilidad en estos pacientes. También puede tener alguna enfermedad cardíaca, alguna cardiopatía congénita, por ejemplo. Entonces, si el paciente tiene esos problemas agregados, por ejemplo, también si el paciente es prematuro, si tiene una cardiopatía congénita o si el paciente tiene una displasia broncopulmonar, es un candidato a complicarse. Entonces uno tiene que estar atento a esos signos que lo alarman, ¿no? Muy bien. Vamos a ver que esta enfermedad, como ya hemos mencionado, en la mayoría de ocasiones es autolimitada, lo que significa que no va a haber un tratamiento como tal. Hay que aclarar que no se recomienda el albuterol o los corticoides. A pesar de que he mencionado que se produce broncoconstricción, y esto es así, no hay evidencia que sustente el uso de broncodilatadores. Entonces no se usan broncodilatadores. Tampoco se usan antiinflamatorios como los corticoides, ¿ok? Vamos a ver que apenas en pacientes hospitalizados sí se suele practicar la nebulización con solución hipertónica cloruro de sodio al 3%. He visto por ahí que ya no al 3%, sino al 0,9% isotónica, pero bueno, Port menciona solución hipertónica, así que lo voy a mencionar así. En los casos de dificultad respiratoria, obviamente si el paciente necesita oxígeno, se le tiene que dar apoyo, se le tiene que administrar oxígeno. La evidencia sustenta que primero se le tiene que administrar oxígeno con una cánula nasal, porque pues una cánula nasal a flujo alto ya es suficiente para componer ese oxígeno en el paciente. Aquí yo coloqué que el apoyo es cuando tenemos una saturación menor al 90, pero no hay que esperarse a una saturación menor al 90. En nuestros casos, como estamos en Bolivia y tenemos una altitud bastante elevada, mayor a 2050. Bueno, en Santa Cruz no, pero sí en ciertos lugares de Bolivia, como por ejemplo La Paz, tenemos una altitud bastante mayor a 2500 metros sobre el mar. En ese caso, pues sí vamos a necesitar una saturación un poquito más baja para administrar oxígeno. Pero he visto en otros lados que 95%, sobre todo por ejemplo un criterio europeo, es 95%, menor a este ya es suficiente para darle apoyo con oxígeno a nuestro paciente. Además hay que hidratar al paciente, hay que encargarnos de que el paciente esté bien hidratado, porque esta patología produce taquipnea, produce un aumento de la frecuencia respiratoria. Entonces vamos a estar aumentando las pérdidas insensibles. Por lo tanto, en ocasiones en las que la hidratación adecuada no se logra de otra forma, es necesario la reposición de líquidos endovenosa, ¿ok? También es recomendable levantarle la cabeza al pacientito. Eso facilita
sus movimientos respiratorios y también previene la compresión de esas vías respiratorias inferiores. Sin embargo, hay que evitar manipularlo demasiado para fatigar al paciente. O sea, este pobre niño ya no puede respirar, ¿para qué fatigarlo más? ¿Cierto? También en esos casos específicos de dificultad respiratoria se puede usar un nebulizador y administrar vapor o broncodilatador. Aunque esto no lo he visto en todos lados. Por eso les digo, no está recomendado los broncodilatadores en pacientes con bronquiolitis. ¿Ok? Pero Port menciona esto, entonces yo lo coloqué ahí. Muy bien, entonces ya para cerrar, hemos visto que la bronquiolitis es una patología importante en pacientes pediátricos menores a 2 años. Va a producir en este paciente un atrapamiento aéreo, ya que produce una obstrucción a nivel de los bronquiolos de este paciente, y entonces el aire, que aquí lo esquematiza en verde, va a atraparse en los pulmones y va a dificultar el intercambio gaseoso, produciendo así una alteración de la difusión-perfusión pulmonar. Por lo tanto, va a haber una expiración dificultosa con sibilancias. Recordemos las sibilancias, aquí lo esquematicé como el silbido. Vamos a poder auscultar también crépitos por ese colapso que pueden llegar a tener los bronquiolos. Vamos a tener taquipnea, obviamente, para compensar. El paciente va a tener tos con dolor, que esto también lo he intentado graficar. Va a tener una expiración forzosa, atrapamiento aéreo, y va a tener signos muy característicos de esfuerzo respiratorio, o más bien de dificultad respiratoria, como lo son el tiraje intercostal, que es bastante marcada el tiraje intercostal, sobre todo en los músculos intercostales más inferiores, y el tiraje supraesternal. Entonces con eso podemos dar fin a este video. Espero les haya gustado. Dejen un like si les gustó, suscríbanse y esperen próximas revisiones. Hasta luego.